El país pasa por uno de los momentos más importantes y trascendentales de su historia para la búsqueda de la paz. Después de 4 años de negociación entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, se confirma aún más la firma final de los acuerdos y el inicio de un país diferente. Es necesario también recordar que en este escenario de paz, pues de diálogos, nosotros, el movimiento social, somos los abanderados en que se genere una solución política al conflicto y evitar esas situaciones que ha generado, como ya lo dije, centenares de víctimas. Estos acuerdos se dan en un momento crucial en que las partes han decidido no dar más un pie hacia la guerra y pues dejar toda esa solución militarista que tenían, unos por la toma del poder a través de las armas y otros por consolidarse como ejército pues hegemónico en el territorio nacional. Esto pues ha evidenciado que la solución militar no es ni la solución a los problemas que tiene Colombia, el país, nuestra patria. Entonces se generaron unos acuerdos en el marco de los diálogos y se han generado unos puntos muy claros y concretos para la solución negociada al conflicto. Tras varios meses de negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, uno de los primeros acuerdos ya socializados fue el tema agrario. Esto fue el 26 de mayo de 2013, cuando el jefe negociador de la FARC en un comunicado anunció el acuerdo denominado Reforma Integral Agraria. Este acuerdo sienta las bases para la transformación del campo y crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años. La promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y en especial el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Las partes acordaron que se iba a hablar de una reforma rural integral, que bien, si bien es cierto, esa reforma rural integral no va a cumplir de una manera así las expectativas de todo el campo colombiano, pero sí va a generar la hoja de ruta del inicio de esas garantías. Dentro de esa reforma rural integral pues encontramos unos puntos que de una manera así ayudan a la inicio de esa hoja de ruta, al inicio de esas situaciones puntuales en el campo colombiano. Este acuerdo se divide en unos pilares importantes para la garantía de su desarrollo, en donde el campesino podrá trabajar su propia tierra, acceso y uso de esta, tierras productivas, formalización de la propiedad y frontera agrícola. A través de un fondo de tierras, el gobierno y las FARC han acordado en el marco de la negociación que ese fondo de tierras, esa tierra va a ser redistribuida a los campesinos. Hay 3 mecanismos de utilizar esa tierra. Uno, a través de los baldíos que son del Estado, que se supone que el Estado en el territorio nacional existen muchos baldíos y que esos baldíos van a entregársele a los campesinos. 2, a través de las tierras que van de extinción de dominio y que de una manera así pues fueron objetos de uso del narcotráfico y que esas tierras van a llegar también a ese fondo de tierras para redistribuirse a los campesinos. Y 3, el tema de las zonas forestales o sitios de zonas forestales donde el campesino de una manera así se ubicó, generó una actividad productiva y pues ya perdieron su esencia de una zona protegida. Eso también en aras de fortalecer el tema de las zonas de reserva campesina, pues que de una manera u otra el movimiento agrario viene impulsando y viene fortaleciéndose año a año a través de las zonas de reserva campesina. Ese banco de tierras, pues uno, ¿para quién es esa tierra? Para el que no tiene tierra. Y para el que la tiene, pero que la tiene de menor capacidad o una muy pequeña parte, tierras insuficientes. Dignidad y región. Yo le digo sí a la paz, pero a la paz con justicia social. Yo le digo sí a la paz colombiana, que la guerra se acabe y vivir en paz en casa, que la guerra ya se acabe y vivir en paz en casa. Todos juntos en familia vamos a construir la paz, todos juntos en familia vamos a construir la paz, todo el mundo aquí en familia vamos a construir la paz. Este gran carnaval por la paz significa justicia social para los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, para los indígenas, para los campesinos, para el pueblo de a pie que ha luchado por una Colombia libre y en paz. Yo le digo sí a la paz, la Unión Patriótica le dice sí a la paz. ¡Viva Colombia!
estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo, formalización laboral. Busca que el mayor número de habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan acceder a ella mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. Fortalecer el agro también se va a hacer de una manera pues a través de créditos y subsidios que el Estado debe obligar o debe generarle al campesino. Pues de nada sirve tener la tierra, pero si no tenemos los mecanismos necesarios para cultivarla, labrarla y tener pues de una manera esos cultivos ahí. Entonces el Estado está en la obligación de generar subsidios y generar créditos al campesino pues que de una manera requiere trabajar la tierra. Y esos intereses se van a hacer a través de unos bancos o algunas estrategias organizativas que se está generando en las regiones a través de asambleas comunitarias, a través de mecanismos de participación entre el campesino con el gobierno nacional. Y van a tener, me imagino, que unos intereses muy bajos para acceder a esos créditos. Inversión en la infraestructura y adecuación de tierras de desarrollo social. Tenemos el tema de la infraestructura en términos de campo. Para los que hemos ido a la región y que conocemos a la región y sabemos cómo son los mecanismos de acceso, encontramos unas vías muy precarias. El acceso a la región, si no es a través de trochas, pues se va a hacer a través de lomo de mula, acceder a trayectos largos para llegar a ellos. Entonces el gobierno nacional está en la obligación y en la responsabilidad de generar el acceso a esa tierra. Que si el campesino ya tiene la tierra, va a trabajarla, entonces, ¿cómo va a hacer ahora para de una manera sacar ese producto? Debe garantizar el acceso de esos productos a las cabeceras municipales a través de las infraestructuras viales. Inversión en salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza está acompañado de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación y adecuación de tierras. Se ha discutido a lo largo del tiempo es que el Estado siempre ha dicho que ha hecho presencia en los territorios a través tiene fuerza estatal y pues decirle también al Estado Nacional que no se puede de una manera así resumir la presencia de él a través del ejército y la policía, sino que también debe generar el tema de las escuelas, el tema de los hospitales, el tema de la electrificación, el tema de los servicios básicos en torno a las zonas rurales y pues de una manera así créame que el campo se optimiza. Dignidad y región. Nosotros le decimos sí a la paz. Yo le digo sí a la paz. Yo le digo sí a la paz. Bueno, yo le digo sí a la paz, sí a la paz. Yo le digo sí a la paz. La paz está contigo, la paz es contigo. El campesino será dueño de la tierra que trabaja mediante la titulación de su propiedad. La titulación de la tierra también está estipulado dentro del acuerdo. El Estado, pues, le digo, muchas de las zonas donde nosotros hemos tenido presencia en la región del Magdalena Medio no poseen titulación. Y la titulación siempre se la han entregado de una manera así decirlo. Al campesino nunca le han dado titulación, pero a la transnacional le entregan un título para permanecer en el territorio. Y eso en aras de generar la convivencia en la región, en el acuerdo también lo enmarca. Entonces al campesino se le da la tierra con título, al campesino se le da la tierra escriturada a nombre de él y que en aras de eso pues va a generar un progreso y un desarrollo en la región. El objetivo es que al campesino se le garantice mediante proyectos productivos la tenencia y producción de su tierra y no tener que ir a la ilegalidad para sostenerla. El cultivo de uso ilícito hace parte del campo. Hoy el campesino pues de una manera así ha utilizado el tema de la coca como resistencia y mecanismo de autosostenimiento y es también qué garantías le van a dar al campesino que se ha dedicado al cultivo de uso ilícito. En ese campo pues los acuerdos manifiestan de que debe crearse unos consejos, unas asambleas comunitarias que deben interlocutar directamente con el Estado y qué garantías le va a dar al Estado a ese campesino para que deje esa actividad de cultivo de uso ilícito. Es decir, si el campesino en estos momentos está cultivando coca, ¿qué garantía le da el Estado para que ellos dejen la coca, pero que también le genere el autosostenimiento a ellos? Porque no es quitarle la coca y se queda sin comida, sino hay garantías, como le digo, de vías, acceso, electrificación, saneamiento.
y eso hace parte de las garantías que se dan en los acuerdos. Además, se garantizará que estas tierras sean entregadas a los que siempre han trabajado el campo. A pesar de todas las críticas que ha tenido por parte de la extrema derecha de que le estamos entregando parte del territorio a las FARC, hay que aclarar que dentro de los acuerdos hay algunas prioridades para quienes van a tener esa tierra. ¿Y quiénes son? Pues los acuerdos enmarcan de que las personas que van a tener esa tierra son las madres cabeza de hogar, las personas víctimas del conflicto, sea desplazado, víctimas del Estado, pero que de una manera pues fueron despojados de esa tierra, y hablan de un posible retorno o la reubicación de esa persona en otro territorio, pero que también está enmarcado en torno del acuerdo agrario. ¿Cómo hacer? Por ejemplo, la pregunta es si de pronto algún avivato o alguno de esos latifundistas terratenientes que han despojado las tierras de los campesinos no vaya a usurpar esas tierras. Pues existe un mecanismo de verificación y es lo que pues genera la garantía en torno a los acuerdos. Este acuerdo será el inicio de las transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza y el estímulo a la producción agropecuaria y a la reactivación de la economía del campo. Dignidad y región. Se le está diciendo sí a los acuerdos, sí a la paz, vamos a darle el sí a los diálogos de La Habana en el plebiscito que se va a dar para la refrendación. Nosotros le decimos sí a la paz. Para que esto sea toda una realidad y sin inconveniente, es importante decirle sí al plebiscito. Decirle sí al plebiscito es decirle sí a que se abra el tema de lo agrario, decirle sí al plebiscito es decirle que se acaba la confrontación en las zonas rurales, que son las que ha llevado pues un poco más duro el rigor del conflicto. Decirle sí al plebiscito es que no va a haber militarización, o de una manera así decirlo, el pie de fuerza va a disminuir en torno a militarización en las zonas rurales. Decirle así al plebiscito son por las garantías de los campesinos y campesinas que hoy de una manera así necesitan la tierra. Decirle sí al plebiscito es mirar las condiciones de vida digna que tanto en lo rural como en lo urbano pues merecemos los colombianos. Y pues decirle sí al plebiscito es también un poco aplastar la iniciativa que tienen algunas multinacionales y la extrema derecha en acaparar los escenarios del campo. Por eso hay que decirle sí al plebiscito de una manera pues participativa, democrática, es decirle sí que respaldamos el proceso de paz, es decirle sí que respaldamos los puntos que allá se han debatido y que de una manera han tenido frutos para parte y parte y además para el pueblo nacional. Y decirle sí al plebiscito es que dentro de los acuerdos, pues un poco lo que han tratado la extrema derecha es de deteriorar esos acuerdos diciéndole que parte de las tierras van a ser entregadas a las FARC, que las FARC va a usurpar mucho los territorios. Entonces ese mito que tiene la extrema derecha es un poco también acabarlo y decirle que dentro de los acuerdos, ya dentro de las explicaciones que se han dado, es no se le va a entregar tierras a las FARC, las tierras son para los campesinos que la necesitan y los que pues poseen tierras y necesitan más tierra un poco para trabajarla, se le va a dar también tierras. Entonces decirle sí al plebiscito son por las garantías del campesino y la campesina en la región. Estamos en un momento histórico, en todo el sentido de la palabra. Tenemos la oportunidad de crear una realidad nueva que nunca hemos vivido y de saldar las terribles cuentas que tenemos con el pasado. Estamos en un proceso de paz. Estamos en un proceso de paz que tiene la posibilidad de hacernos cambiar la página, de dejar atrás una gran cantidad de referencias de nosotros como un pueblo que se ha leído a sí mismo a través de la violencia. Y cada vez que los pueblos pasan por un proceso de paz, la humanidad en su totalidad da un paso hacia adelante. No solo porque la paz nos engrandece como especie, sino porque cada proceso de paz es un aprendizaje que nos da las claves para el siguiente. Así como Irlanda y Sudáfrica le están enseñando al mundo cómo superar los odios y la violencia, así también llegará el día en que Colombia le cuente su historia a los demás para que otros puedan aprender de lo que nosotros hicimos. La cosa es en serio. El momento es ya, es ahora. Los ojos del mundo están mirando hacia acá y ante la magnitud de lo que está pasando, nos toca creer que esto sí es posible. Los colombianos tenemos un sentido de fatalidad colectiva. Nosotros creemos que individualmente somos capaces de todo,
Cada uno tiene un proyecto que seguro le va a salir. Pero cuando hablamos de nosotros en plural, creemos que no podemos cambiar nuestro destino, que siempre nos faltará 5 pa'l peso. Y si uno mira las cosas, resulta que no es así. Este conflicto no es ni el más sangriento, ni el más largo, ni el más difícil. Es una situación llena de dolores, de injusticias y odios, como son los conflictos armados. Y por eso es que necesitamos un proceso de paz, porque la paz se hace entre enemigos. Los amigos hacen coaliciones o paseos de olla. Son los enemigos los que tienen que hacer la paz. Y si la paz se pudo en Irlanda, después de 500 años de guerra, si se pudo en Sudáfrica, después de uno de los regímenes de discriminación más terribles que vivió el siglo XX, si la paz se pudo en Ruanda, después de un genocidio que acabó con la 10ª parte de la población, a ver, ¿por qué no se va a poder en Colombia? La gente duda de la paz citando todos los problemas que no hemos resuelto. Pero la idea es firmar los acuerdos para ponernos a resolver esos problemas. Los acuerdos son un paso, no la meta. Firmando los acuerdos, podremos empezar a construir la paz todos los días en los espacios que compartimos. Esa paz que se verifica en las canchas de fútbol, en el trabajo, en los colegios, en la casa, en el campo. La paz se construye compartiendo espacios de forma distinta. Pero para llegar allá, lo primero es dejar de matarnos, para que el conflicto deje de eclipsar todo lo demás que tenemos que resolver como sociedad. Apoyar el proceso de paz es darnos la oportunidad de que no se repitan los errores del pasado. No queremos que el fin de un conflicto armado sea el principio de otros. Y en lugar de temer que el proceso no funcione y por culpa de ese temor dejar de creer en él, debemos apoyarlo precisamente porque es nuestro compromiso lo que le da realidad al acuerdo. ¿Y qué quiere decir apoyar el proceso de paz? Primero, renunciar a la venganza. Los conflictos ideológicos se convierten en conflictos de sangre y la sangre hace que todo argumento se pierda en una cadena de venganzas. En Colombia ha habido muchas injusticias económicas e intolerancias políticas que han desembocado en un conflicto armado, pero las armas de ambos bandos solo han empeorado esos problemas y además nos han hecho odiarnos. La venganza no es un tema de honor, por mucho que se celebre en el cine. La venganza es un camino del que todos salen perdiendo. Y, ojo, renunciar a la venganza va más allá de abandonar la violencia. Es también renunciar a los odios, la intolerancia y la estigmatización que alimentan y se alimentan del conflicto armado. Aquel que renuncia a la venganza, aquel que perdona, no lo hace únicamente para convivir con el otro, lo hace para convivir consigo mismo. El perdón nos libera de habitar esos lugares de dolor que una víctima visita una y otra vez en su mente hasta quedarse atrapada. Los padres y hermanos seguirán muertos, pero el perdón libera a los hijos de cargar con la herencia de la venganza. Independientemente del bando, los colombianos tenemos que perdonarnos. Segundo, reconocer que este proceso de diálogo recoge las experiencias de otros países y de nuestros intentos en el pasado. Ha sido un proceso más inteligente en su metodología, digamos, en sus reglas de juego. Y ha sido más comprometedor en la medida en que ambas partes se han mostrado dispuestas a ceder. O sea, esta vez es diferente y nunca hemos estado tan cerca. Tercero, entender el alcance de los acuerdos. En La Habana no se negoció la capitulación de las FARC, como dicen algunos, ni tampoco se puso el país en bandeja de plata, como dicen otros. Las dos partes se sentaron a discutir algo mucho más puntual. El siguiente paso. ¿Qué tiene que ocurrir para que dejemos de matarnos? ¿Sobre qué tenemos que hablar y qué cosas debemos negociar para estar dispuestos a dejar las armas de lado? Porque desacuerdos habrá para rato. El proceso de paz no pretende solucionar eso. Pero serán desacuerdos de palabra y no de conflicto de balas y bombas y minas antipersonales. La idea es encontrar una salida política al conflicto armado, que no es poca cosa. Pero no podemos cometer el error de pensar que los acuerdos van más allá de eso, que es absolutamente urgente. Cuarto, es muy importante que no dejemos que el proceso de paz se politice. Se la pongo así. La gente que está apoyando el proceso de paz está de acuerdo en una cosa, en que debemos dejar de matarnos. Más allá de eso, hay todo tipo de corrientes ideológicas, de posturas económicas, de interpretaciones sobre el pasado. Mejor dicho, la paz está en un nivel más profundo que todo lo demás.
Eso quiere decir que apoyar la paz no tiene nada que ver con ser de izquierda o de derecha. No es un asunto de políticos ni de partidos. Quien apoya la paz apoya unas reglas básicas de juego, que las cosas se pueden discutir, que el fin y los medios no van separados y que la vida de las personas no debe comprometerse por las ideas que tienen. Esto es tan básico, tan fundamental, que no podemos asociarlo con un gobierno en particular y no podemos ponerlo en duda cada 4 años. Y quinto, hay que conocer los puntos de la negociación. Se dice que la gente no está en contra del proceso de paz, sino en contra de los rumores acerca del proceso. Eso es muy cierto. El cambio siempre genera miedos y en este momento crucial corremos el riesgo de que estos miedos se apoderen de la decisión que tenemos enfrente. Es por eso que los estoy invitando a que vean Dejemos de matarnos, una serie de videos en la que se explican los puntos del acuerdo de paz. Entonces, la cosa es así. Podemos liberar a las personas que no han nacido de una violencia que no les corresponde y podemos enseñarle al mundo y enseñarnos a nosotros mismos que los colombianos somos capaces de cosas grandiosas. Todos los que estamos presentes en este momento vamos a salir de aquí con una historia para contarle a las generaciones del futuro. ¿Cuál va a ser esa historia? ¿Que volvimos a desperdiciar otra oportunidad? ¿Que comprometimos la vida de otra generación? ¿O vamos a decirles que fue este el momento en que Colombia decidió cambiar su destino?